El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos fue un momento crucial en la historia del país, marcado por una lucha colectiva por la igualdad y la justicia para los afroamericanos. Desde la década de 1950 hasta la década de 1960, surgieron activistas y líderes para desafiar la segregación racial y la discriminación que habían estado profundamente arraigadas en la sociedad estadounidense. El movimiento ganó impulso en la década de 1950 con casos históricos de la Corte Suprema como Brown v. Junta de Educación, que declaró inconstitucional la segregación en las escuelas públicas. Este fallo preparó el escenario para desafíos más significativos a la desigualdad racial, inspirando a personas como Rosa Parks. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una mujer afroamericana, se negó a renunciar a su asiento en un autobús de Montgomery, Alabama a un pasajero blanco. Este acto de desafío provocó el Montgomery Bus Boycott, dirigido por Martin Luther King Jr. y otros. El boicot duró más de un año, ya que los afroamericanos optaron por caminar o compartir el automóvil en lugar de apoyar un sistema de autobuses segregado. El exitoso final del boicot en 1956 marcó una victoria significativa para el movimiento de derechos civiles, y catapultó a King a una figura nacional. A través de protestas no violentas y desobediencia civil, el movimiento de derechos civiles continuó ganando impulso. Las sentadas en mostradores de almuerzo segregados, Freedom Rides desafiando la segregación en el transporte público, y las campañas de registro de votantes se encontraban entre las tácticas utilizadas para enfrentar prácticas discriminatorias. En 1963, la Marcha sobre Washington por el Empleo y la Libertad llevó a cientos de miles de personas a la capital de la nación para exigir una legislación de derechos civiles. Fue durante este evento icónico que King pronunció su famoso discurso Tengo un sueño, inspirando a millones con su visión de la igualdad racial. La Ley de Derechos Civiles de 1964 fue un logro legislativo importante para el movimiento, prohibiendo la discriminación racial en lugares públicos y el empleo. Esta ley histórica tenía como objetivo desmantelar las leyes de segregación de Jim Crow, y sentó las bases para un mayor progreso. A pesar de estas victorias, la lucha por los derechos civiles continuó. En 1965, se aprobó la Ley de Derechos Electorales, que garantiza que los afroamericanos puedan ejercer su derecho al voto sin enfrentar barreras discriminatorias como los impuestos electorales y las pruebas de alfabetización. El movimiento enfrentó inmensos desafíos y peligros. Activistas de derechos civiles, incluidos Medgar Evers, Malcolm X y muchos otros, fueron asesinados por su defensa y liderazgo. La respuesta violenta a las protestas pacíficas dejó en claro que la lucha por la igualdad no sería fácil. Sin embargo, el movimiento de derechos civiles perseveró. Los esfuerzos de innumerables individuos y organizaciones allanaron el camino para cambios significativos en la sociedad estadounidense. Los afroamericanos obtuvieron un mayor acceso a la educación, las oportunidades de empleo y el poder político. El impacto del movimiento por los derechos civiles se extendió más allá de la comunidad afroamericana. Inspiró a otros grupos marginados a luchar por sus derechos e influyó en los movimientos de justicia social en todo el mundo. Aunque la lucha por la igualdad racial está lejos de terminar, el movimiento por los derechos civiles sigue siendo un poderoso recordatorio de la fuerza y la determinación de quienes lucharon por la justicia. Su legado continúa dando forma a nuestra comprensión de los derechos humanos y la búsqueda continua de la igualdad de derechos para todos. El movimiento por los derechos civiles continuó evolucionando a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970, a medida que surgieron nuevos líderes y nuevos problemas llegaron a la vanguardia. El movimiento Black Power, liderado por activistas como Stokely Carmichael y el Partido Pantera Negra, buscó abordar el racismo sistémico y empoderar a las comunidades afroamericanas. El asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968 envió ondas de choque en todo el país, y encendió una ola de disturbios y enojo. Los disturbios estallaron en ciudades de todo Estados Unidos, y la nación lidió con los temas profundamente arraigados de la injusticia racial que aún persistían. En respuesta a las luchas en curso, se implementaron políticas de acción afirmativa para abordar las desigualdades históricas y brindar más oportunidades a los grupos subrepresentados, incluidos los afroamericanos. Estas políticas tenían como objetivo nivelar el campo de juego en la educación y el empleo. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el movimiento por los derechos civiles avanzó más en áreas como la discriminación en la vivienda, la desegregación escolar y la igualdad de acceso a los servicios públicos. Sin embargo, los desafíos y los reveses se mantuvieron, ya que las tensiones raciales persistieron en muchas partes del país. La década de 1990 y principios de la década de 2000 atrajo una atención renovada a los problemas de brutalidad policial y perfil racial. Los casos de alto perfil,
como la paliza de Rodney King en Los Ángeles y el asesinato de Trayvon Martin en Florida, provocaron indignación nacional y reavivaron las discusiones sobre la injusticia racial. El movimiento Black Lives Matter, fundado en 2013, se convirtió en una poderosa fuerza para el cambio en respuesta a la continua violencia policial contra los afroamericanos. Los manifestantes salieron a las calles, exigiendo el fin de la brutalidad policial, abogando por una reforma sistémica y creando conciencia sobre la persistencia de la desigualdad racial. El movimiento galvanizó el apoyo no solo dentro de la comunidad afroamericana sino también entre aliados de todos los orígenes. Desencadenó conversaciones sobre la injusticia racial, provocó la responsabilidad corporativa e institucional, y amplificó las voces de quienes luchan por la igualdad racial. El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos ha tenido un impacto duradero en la sociedad estadounidense, dando forma a las leyes, actitudes y normas culturales. Si bien se han logrado avances significativos, la lucha por la igualdad es continua y requiere un esfuerzo y vigilancia continuos. Hoy en día, las organizaciones y los individuos continúan abogando por los derechos civiles, enfrentando problemas como la supresión de votantes, el encarcelamiento masivo y las disparidades económicas. El movimiento por los derechos civiles ha sentado las bases para que las generaciones futuras desafíen la injusticia y exijan una sociedad más equitativa. Es importante reconocer que la lucha por los derechos civiles no se limita a los afroamericanos. El movimiento ha inspirado y se ha cruzado con otros movimientos por la igualdad, incluidos aquellos centrados en los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ+, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos indígenas. El legado del movimiento por los derechos civiles nos recuerda el poder de la acción colectiva y el potencial de cambio frente a la injusticia. Sirve como un recordatorio de que el progreso es posible cuando los individuos se unen para luchar por lo que es correcto. Al reflexionar sobre la historia del movimiento por los derechos civiles, es crucial reconocer los sacrificios y contribuciones de las innumerables personas que arriesgaron sus vidas y medios de vida por la igualdad. Su coraje y determinación continúan inspirando a generaciones a enfrentarse a la desigualdad y trabajar hacia una sociedad más justa. El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos es un testimonio del espíritu indomable de las personas que se negaron a aceptar el status quo y lucharon por un futuro mejor. Es un recordatorio de que la lucha por los derechos civiles está en curso, y que la lucha por la justicia requiere la participación y dedicación de todos y cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad continuar el legado del movimiento de derechos civiles desafiando activamente el racismo sistémico, abogando por la igualdad y oponiéndonos a todas las formas de discriminación. A través de la educación, el diálogo y la acción colectiva, podemos trabajar hacia una sociedad donde cada individuo sea tratado con dignidad, respeto y equidad. El movimiento de derechos civiles nos ha demostrado que el cambio es posible, incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables. Nos ha enseñado el poder de la unidad, la compasión y la resiliencia. Y nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más inclusivo y justo para las generaciones futuras. A medida que continuamos navegando por las complejidades de la raza y la igualdad, inspirémonos en los valientes individuos que vinieron antes que nosotros. Honremos sus sacrificios fomentando una sociedad que aprecie la diversidad, defienda la justicia social y garantice que los derechos civiles sean protegidos y defendidos para todos. El movimiento de derechos civiles puede haber terminado, pero el trabajo está lejos de estar terminado. Llevemos adelante la antorcha de la justicia y la equidad, y esforcémonos por construir un futuro donde todos puedan prosperar independientemente de su raza, etnia o antecedentes.